asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, pasa nada y dormir
sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Hola hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga ahí en su hogar. La palabra del Señor para esta ocasión la encontramos en el libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a hablar un poco de la vida del apóstol Pablo. Vamos a orar un momento para que el Señor nos dirija y podamos que esta palabra sea de bendición para usted y primeramente para mi vida. Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de predicar, de hablar de ti, Señor, a través de tu palabra. Señor, te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que puedas usar mi vida, Señor, que puedas hablar a través de mí, Señor, y Señor, tú conoces que mi capacidad limitada, Señor, por lo tanto te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, que me des, Señor, la gracia tuya para hablar de tu palabra, Dios eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios, como le dije, está en el libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a ver ahí 3 versículos solamente. A modo de introducción, esta carta a Filipenses está considerada una de las cartas más motivadoras y más alegres del Nuevo Testamento. Y es curioso, hermano, es curioso porque el que escribe esta carta motivadora, llena de alegría también, el que la escribe está preso, está en una celda allí en Roma, está preso, está cautivo. Entonces, y más encima, este que está preso está bajo un gobierno muy cruel, como fue el gobierno de Nerón aquella época. En aquella época donde ya se había comenzado a perseguir a los cristianos y a torturar a los cristianos. Ya había empezado en esa época a echar cristianos a los leones para que se lo comieran vivo. Así de cruel era este gobernante Nerón en Roma en esa época, cuando el autor de esta carta estaba preso. Desde esa celda empieza a escribir las palabras más hermosas que tiene y contiene este libro a los filipenses. La pregunta es, ¿cómo un hombre en esa condición podía animar a los demás y estar con gozo en el corazón? ¿Cómo es posible eso? En esa condición un hombre pueda tener gozo en el corazón cuando su propia vida corría peligro. ¿Sabe? Solo una persona que ha sido transformada por el poder de Dios es capaz de sobrellevar circunstancias adversas, es capaz de mantener alegría, paz interior en circunstancias muy difíciles cuando ha sido transformado por Dios. Porque cualquier hombre natural no puede, en esa situación no podría. Simplemente se dedicaría a llorar y a lamentar. Pero no es el caso aquí del apóstol Pablo del que me estoy refiriendo. Simplemente esa transformación que el apóstol Pablo estuvo fue camino hacia Damasco, y todo ya sabemos la historia, cuando Jesús se le apareció ahí camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Él iba persiguiendo a la iglesia y Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues.
qué amor más grande de partida de nuestro Señor Jesucristo se identifica con nosotros. Él no le dice, yo soy el dueño de los que tú persigues, sino le dice, yo soy al que tú persigues. Se está identificando plenamente con nosotros, nuestro Señor Jesús. Veamos, voy a predicar solamente 3 versículos del capítulo 3. Va a ser el versículo 7, 8 y 9. Pero voy a leer todo el contexto anterior para que podamos ver y tener clara de lo que trata de la conversión, de lo que ahora plantea el apóstol Pablo en esta situación. Capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aquí está el contexto. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Allí, hermano, aquí con estos versículos, antes de entrar a la prédica, ya tenemos la carta de presentación de Pablo. Aquí tenemos las credenciales, cómo Pablo se está presentando. ¿Quién es Pablo? Nos está diciendo. Imagínese el tremendo currículum que tenía Pablo para aquella época. Le está diciendo a ellos que racionalmente de la raza, él pertenecía a Israel, pertenecía al pueblo de Dios, era hebreo de hebreo. Socialmente le está diciendo que pertenecía a la real tribu de Benjamín. Y intelectualmente él está diciendo que es un erudito de la época. Recordemos que él fue educado a los pies del gran maestro Gamaliel. Es como decir, la mejor universidad actual que se encuentra en Estados Unidos en esa época era estudiar junto al maestro Gamaliel. Le está presentando sus cartas, su credencial. Religiosamente le está diciendo que era de la secta de los fariseos, la más estricta de aquella época. Los fariseos, él era fariseo. Moralmente le está diciendo que era intachable. Y del punto de vista legal, ante la ley era irreprensible. Así era la carta de presentación del apóstol Pablo. Cómo él se presenta y cómo él dice lo que era. Pero ahora veamos qué es lo que Pablo piensa con todo aquello que el currículum que él presenta. Veamos el versículo 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Ahora que ya presentó su currículum, ahora nos está diciendo algo muy diferente. ¿Sabe, hermano? El hombre natural, no regenerado, ama lo que Dios odia. Y odia lo que Dios ama. Ese era Pablo en la época pasada. Él no tenía ningún interés por conocer a Dios. No tenía ningún interés por las cosas espirituales, por decirlo de una manera. Él era simplemente un perseguidor de los cristianos. Ahora, lo que está mostrando Pablo en esta vida, los versículos que leímos anterior, es qué era lo importante.
Para el hombre natural, hermanos, siempre lo más importante es primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso es lo importante para el hombre sin Dios. Hay un egocentrismo tremendo en el ser humano. Pero cuando esa persona tiene un encuentro con Dios, todo cambia radicalmente, todo cambia totalmente. Ahora, esa persona que tiene un encuentro con Dios tiene una motivación distinta, tiene una forma diferente de ver la vida, de ver las cosas, y empieza esa persona a ser diferente a los demás. El apóstol Pablo, él estaba preso en una situación muy adversa para él, una situación que que nadie desea estar, hermano. Él estaba preso ahí en una celda, pero él, aún así, en esa condición, él ahora tenía una visión distinta, una motivación distinta. ¿Qué diferencia ahora? ¿Qué diferente es ese Pablo al Pablo que en la vida pasada se llamaba Saulo? Qué tremenda diferencia hay con esa visión, con esa motivación distinta ahora. Ahora, ¿cuál era el anhelo y su motivación que Pablo veía en las circunstancias que él tenía? ¿Cuál era su visión a futuro? Pablo, después de encontrarse con Cristo, después de ese encuentro personal que él tuvo, todos vemos que su vida cambió totalmente, que su vida tuvo un cambio radical, hermano. De ser perseguidor, ahora le está escribiendo a los que perseguía, y con tremendo amor, con tremenda felicidad y gozo en el corazón, con tremendas palabras de aliento para los hermanos de Filipo, aquellos que él perseguía y odiaba anteriormente. Así de brusco es el cambio que tuvo Pablo. Lo que antes era de mucha importancia y de ganancia, como él le dice, importante para él, ahora en la cárcel ya no lo es. Estando en esa condición, ni siquiera lo que él era antes, mirando su condición, no le da ninguna importancia. Todo lo que él era antes, ese valor que le daba, ahora no tiene ningún valor para él. Todos sus títulos, sus reconocimientos, su fama, sus logros, sus títulos, todo ahora es irrelevante para él. La verdad es que todas esas cosas que el hombre pueda lograr, hermano, todo aquello que pueda obtener, si Dios no está en la vida del ser humano, nada de eso tiene valor. Nada de eso es importante. Porque si Cristo no está en el corazón, ¿qué valor puede tener aquello que podemos lograr humanamente? Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos por casa? ¿Seguimos aferrados a las cosas del pasado nosotros? ¿Seguimos motivados y quizás seguimos anhelando cosas que antes anhelábamos? La verdad es que nuestra vida, después de venir a Cristo, debe tener una motivación distinta, al igual que tuvo Pablo. Nuestra vida debe ser ahora en función de Cristo. Todo creyente que ha sido transformado por el poder de Dios, la motivación cambia inmediatamente. Todo creyente que ha sido transformado, que ha sido regenerado, ve la vida y piensa diferente y actúa diferente. Lo que Pablo estaba haciendo. Nuestra vida debe ser en función de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Por eso nuestra vida debe girar en torno a Cristo ahora.
Y veamos lo que Pablo ahora dice. ¿Cómo piensa Pablo ahora este versículo que acabo de leer? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta palabra por amor se repite. ¿Cuál es la motivación que ahora tiene el apóstol Pablo? Ahora, hermano, esta motivación que tiene el apóstol Pablo es más grande. Es una motivación mucho más grande en la vida, y es solamente lo que lo motiva es el amor a Cristo. Esa es su mayor motivación, el amor a Cristo. Ahora, todo logro que tuvo en su vida pasada, ahora, por amor a Cristo, dejaron de tener valor para él. Solamente por amor a Cristo. Ahora eso ya no tiene valor. Ahora sus anhelos, sus pensamientos, ahora están centrados en Cristo. Todo ahora gira en torno a Cristo. Toda esa vida pasada centrada en el yo, en la comodidad, en el bienestar, ya no tiene valor, sino que ahora lo que tiene valor es el amor a Cristo. ¿Cuántos de nosotros aún seguimos centrados en el yo? ¿Cuántos de nosotros aún seguimos centrados nuestra vida en el éxito personal o quizás en el logro material? ¿Cómo está centrada nuestra vida? ¿Cuál es nuestra prioridad? Cuando digo centrada en el logro material, no estoy diciendo que el tener dinero sea malo. No estoy diciendo que el éxito que le pueda llegar sea malo, no. El tener dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Si Dios a usted le da un buen trabajo y logra tener cosas, no estoy diciendo que eso sea malo. Por el contrario, no. Lo que estoy diciendo es que ¿dónde está centrada tu prioridad? ¿Estás centrada en esas cosas o estás centrada en Cristo? Porque nosotros debemos saber que todo aquello, lo material, son solamente añadiduras. Nosotros debemos centrar, nuestra prioridad debe ser Cristo en nuestra vida. No en las cosas materiales, en el éxito personal, no. No es esa nuestra prioridad. ¿Sabe? El amor de Cristo demostrado allí en la cruz del Calvario es suficiente para nosotros, para cautivar nuestra vida, para impulsarnos a hacer la voluntad de Dios. Ese amor demostrado en la cruz es suficiente para motivarnos, para centrar nuestra atención en Él. Ese amor demostrado en la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros ahora nos motive a hacer la voluntad de Dios. Debería ser eso, motivarnos a hacer la voluntad de Dios. Alguien dijo en una ocasión, dijo más o menos esto: ante este maravilloso amor, todo lo demás pierde su valor. Ante el maravilloso amor de Dios, todo lo demás pierde valor. ¿Qué palabra más cierta? ¿Qué palabra más cierta, hermano? Porque ¿qué podría ser más importante que el amor de Dios? ¿Qué podría ser más importante que el amor de nuestro Señor Jesucristo en nosotros? No hay nada más importante que eso. Al menos que estemos centrados en otras cosas. Nada puede ser más importante en nuestra vida
que el amor de Dios en nosotros. Es una verdad tremenda de esta persona que dijo esta frase. Eso es lo que nos está diciendo ahora el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo, imagínense. El versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, se repite la palabra, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué maravillosas palabras del apóstol Pablo, cómo él ahora expresa esta nueva vida, cómo él ahora tiene todo lo pasado, todo lo logrado, lo tiene por basura. Ahora, lo que aquí el apóstol Pablo está expresando es el deseo más grande que él tiene ahora, es conocer a Cristo, tener ese conocimiento a Cristo. Anhela esa excelencia del conocimiento de Cristo. Ese es el anhelo, ese es el deseo más grande que Pablo tiene en ese momento cuando escribe esta carta ahí en la cárcel de Roma. Es conocer a Cristo, es tener el conocimiento de Cristo. Nuevamente la pregunta, ¿por qué esto que estamos viendo nos llama a reflexionar? Este mensaje que el apóstol Pablo hizo para los hermanos de Filipo, ahora el Señor nos llama a nosotros a reflexionar, nos está haciendo a nosotros este mensaje. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos a conocer a Dios, a conocer a nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ese conocimiento? A conocer a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, especialmente por medio de la carta del apóstol Juan en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a ese conocimiento? Quizás hay muchos, hermanos, hay muchos que anhelan conocimiento, o quizás hayan hermanos, no lo sé, que también anhelen conocimiento. Pero ojalá que no sea para jactancia. Ojalá que no sea para demostrar que saben más que los otros. Ojalá que no sea para discutir cosas, para debatir. Ojalá que no sea adquirir ese conocimiento. Porque ese conocimiento sí es basura, como dice el apóstol Pablo. Ese conocimiento no viene de Dios. Ese conocimiento que queremos para jactarnos no viene de Dios. No está en el anhelo y en el corazón de Dios. Ese conocimiento, ese es basura, como dice el apóstol Pablo. Porque el conocer más a Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo, nos lleva a algo maravilloso. El conocer a Cristo bajo la ayuda y la guía del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a parecernos más a Él, a tener el carácter de Cristo, a proyectar la imagen de Cristo con nuestra vida. A eso nos lleva el conocimiento, la excelencia del conocimiento que habla Pablo. Nos lleva a tener ese carácter de Cristo en nosotros, a proyectar a Cristo en nosotros. Es maravilloso ese conocimiento, porque el otro conocimiento, la Biblia que dice que es un conocimiento diabólico, terrenal, no tiene ninguna validez y Dios lo rechaza, ese conocimiento. El conocimiento de Dios guiado por el Espíritu Santo, ese es el que tiene valor, hermano. Versículo 9, sigamos avanzando, este es el último versículo. Versículo 9 dice:
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí ahora vemos y entendemos, hermano, cuando dice Pablo, la justicia que es de Dios por la fe. Cómo el apóstol Pablo ahora entendía todo tan claramente, cómo él ahora, la mente había sido transformada de tal manera que todo aquello que él antes creía, ahora se da cuenta lo necio que era creer todo aquello. Porque Pablo, durante mucho tiempo, hermano, él creyó que su religiosidad fariseísta que él tenía, ¿cierto? Ese fariseísmo riguroso, que esa moral intachable, que su legalidad irreprensible que habla, que todo eso que él obedeció la ley, que cumplió la ley, trató de cumplirla porque ningún ser humano podía cumplirla. Él trató de cumplir la ley mejor que todo el resto. Pensaba que todo eso lo justificaba ante Dios. Con todo eso él estaba justificado ante Dios. Eso él creía antes. Y ahora él dice esto. Dice, lo vuelvo a leer, hermano. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¡Qué maravilloso! Pablo ignoraba que la justicia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos declara justo ante el Padre. La justicia de nuestro Señor Jesús, esa es la que nos declara justo ante Dios Padre. Nuestra justicia ha sido imputada, lo veíamos tiempo pasado, ha sido imputado por la fe en Cristo solamente. Él nos justificó. Solamente nuestra justicia ha sido imputada por la fe en Jesucristo. Porque Él fue quien nos justificó allí en la cruz del Calvario. Y ante el Padre ahora somos justificados mediante la fe en Jesucristo. Eso Pablo lo descubre ahora recién, cuando escribe esto con tanta claridad a los hermanos. Y por eso él dice, todo lo pasado, todo lo que obtuve, ahora lo doy por basura, no tiene ningún valor. Todo eso, Pablo ahora lo estima como cosa perdida, sin valor, y es más como una basura. Qué maravilloso cómo Dios transforma la mente de aquel erudito, porque Pablo no era cualquier persona. Él era un erudito de su época. Pero ahora todo eso, esa sabiduría que él tenía, había sido transformada. Y ahora tenía la otra sabiduría que es la de Dios. La que nos da una visión diferente, la que nos hace ver el futuro diferente, la que nos hace tener una esperanza diferente, hermano. Esa es la visión que ahora Pablo tenía. Por lo tanto, no son nuestros logros, sino los de Cristo Jesús. De Él son todos los méritos. No hay ningún mérito en nosotros. Todos los méritos son de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto, hermano, entender cómo Dios transforma nuestra vida, cómo Dios transforma nuestra forma de pensar, cómo Él nos da otra sabiduría que mucha gente no la tiene hoy en día, que mucha gente no conoce, y nosotros la podemos ahora entender. Pero antes, al igual que Pablo, estábamos aferrados a nuestras propias cosas, a nuestro ego, nuestro yo, nuestros logros personales.
Pero cuando viene Cristo nos hace entender que todos aquellos logros y éxitos que pudiéramos haber tenido no tienen ninguna importancia. Porque lo más importante ahora en nuestra vida es Cristo Jesús. Él es lo más importante. Ahora, toda nuestra fe, hermano, toda nuestra fe, la fe significa que nosotros ahora tenemos que abandonar, que rechazar toda esa confianza que depositábamos antes en los rituales, que depositábamos antes en las obras que podríamos hacer. Eso queda desechado. Ahora nuestra confianza tenemos que echarla simplemente en la misericordia de Dios. Nuestra confianza está ahora depositada en las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahí está depositada ahora nuestra confianza, nuestra esperanza. Está allí. Nuestra vida ahora en Cristo tiene que girar en torno a Él, a Cristo. Él es el centro. Nuestra motivación, nuestra prioridad debe ser Cristo, nuestro Señor. Para que un día podamos decir, al igual que Él, como lo dice acá en el capítulo 1, y podamos decir lo mismo nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la vida del creyente. Si nos toca partir del escenario de esta tierra, es una ganancia, hermano. Si nos vamos con Cristo, es una tremenda ganancia, hermano. Eso sí que es una ganancia real. No como esa ganancia que Pablo decía que en su vida pasada. Eso es basura. La ganancia es Cristo. Eso es para nosotros los cristianos. Que Dios les bendiga. Damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, gracias porque tú siempre, Padre, bendito Dios, nos das luces, Señor, y nos orienta dónde debe estar centrada nuestra vida, Señor. Dónde debemos enfocar nuestra visión de vida, de futuro, Dios. Debemos estar centrados en ti, Señor amado. Ayúdanos cada día, Padre, a aferrarnos más a ti. Amarte con todas nuestras fuerzas, como dice tu palabra. A unirnos a ti como el pámpano a la vid. Cada día estar unidos, Señor, a ti, Dios amado. No permitas que nada nos separe de ti. Ninguna cosa de este mundo, Señor, nos separe de ti. Que por el contrario, cada día, Señor, dejemos más de lado las cosas de este mundo y podamos unirnos y amarte y buscarte más a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra roca de salvación. Padre bendito, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios eterno. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis hermanos. Solo eran tres contra un pueblo tan rebelde, contra un rey que tenía todo un mundo a su merced. Solo eran tres, solo eran tres, solo eran tres. Y sucedió que ese rey una estatua construyó y pidió que se le diera adoración. Era su Dios.
calentar aquel horno sin control, 7 veces más y sin piedad por no obedecer. Luego gritó, en el horno algo raro sucedió. Veo 4 y eran 3 y lo peor, siguen de pie. Del horno de fuego salieron los 3, no sufrió daño ni su rostro